Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hechos 2:38, el texto donde está contenido el plan de salvación para toda la humanidad. No hay otro plan. Y mientras que usted lo encuentra ahí, Hechos 2:38, si no se lo sabe de memoria, que debería sabérselo de memoria ya, les recuerdo a todos que pueden contactarnos en CPI, Cristianos Pentecostales Internacionales. Somos miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de España y afiliada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Estamos trabajando aquí en Barcelona, en la zona de Cornellá de Llobregat, y usted nos puede contactar llamando al 67 3 68 13 13, o puede escribirnos a cpi.info.general@gmail.com. Vamos a leer ahí en Hechos 2:38, pero vamos a leer hasta el 40. Aquí en la pantalla está, lo podemos seguir la lectura, pero vamos a leer Hechos 2:38 y vamos a llegar hasta el versículo 40. Y el tema del día de hoy es: sed salvos. ¿Cuántos pueden repetir eso conmigo? Sed salvos. ¿Por qué no le dice a su vecino: sé salvo? Y vamos a leer todo bien fuerte en el nombre del Señor Jesús. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Por eso el tema del día de hoy es: sed salvos. Oremos pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre, amado Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo que sé que es una buena palabra. Yo confío, Señor Jesús, que tú te vas a servir de estas líneas para glorificar tu nombre una vez más allá del elemento humano. Te pido, Señor Jesucristo, que nos uses en esta predicación. Mas te pido, Señor Jesús, que nos concedas, nos des más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse en nombre del Señor Jesús. Y dice Eclesiastés 7:2: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Lo que nos transmite la palabra del Señor Jesucristo es que hay celebraciones, hay fiestas, hay lugares donde están bailando, danzando, tomando licor, donde hay gente que está celebrando, pero hay otros lugares donde hay gente que está llorando, hay gente que está triste. Tal vez un funeral, tal vez alguien está enfermo, tal vez alguien está en un hospital. ¿Y en qué lugar preferiríamos estar nosotros? Muchos preferirían estar en la fiesta, pero Eclesiastés 7:2 nos dice el Señor Jesucristo: mejor es ir a la casa de ¿qué? Del luto, que a la casa del banquete. Es raro, ¿no? A veces Dios,
Porque a veces las cosas que a nosotros nos parecen malas, Dios dice que son buenas. Y a veces las cosas que a nosotros nos parecen buenas, Dios dice que son malas. Pero Él dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Es decir, es mejor para nosotros estar en un funeral que estar en una discoteca. Es mejor para nosotros estar en un funeral que en una fiesta de cumpleaños. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor Jesucristo en Eclesiastés 7:2, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Estamos en las fiestas y difícilmente nos acordamos de Dios. No estamos pensando que un día nos vamos a ir de la tierra, pero en un lugar de luto, ¿qué estamos haciendo? Considerándonos a nosotros mismos. Un día yo voy a tener que estar afrontando la misma situación. Estamos meditando sobre nosotros. Ahora bien, dicho esto, me voy a meter un poquito en la historia de la humanidad. Y uno de los eventos de mayor luto, duelo, lo que quiere decir luto es duelo, lamento, llanto. Y uno de los eventos de mayor luto recordado por la humanidad es el naufragio del gran transatlántico Titanic. ¿Usted ha escuchado hablar del Titanic alguna vez? Es uno de los eventos de mayor luto en la historia de la humanidad. Este gran transatlántico naufragó en las frías y profundas aguas del océano Atlántico Norte. No solamente eran profundas, alguien hubiera podido nadar, pero eran bien frías. Es decir, que la gente nada más caer en esas aguas, aunque supiera nadar muy bien, iba a morir. Solamente el frío que hacía. Es decir, aquel era el barco más grande y lujoso que se había visto nunca. Nunca se había hecho un barco hasta esa fecha como el Titanic. El cual este barco era tan lujoso que disponía de suites tan lujosas que hace 100 años atrás reservar una suite de este barco costaba $3,000 la reserva. Hoy en día $3,000 todavía es una fortuna. Pero ¿qué diremos hace 100 años atrás? Era tan lujoso el barco que reservar una suite de las más exclusivas costaba $3,000. Y este barco contaba con sistemas de seguridad tan avanzados para la época que hacía casi impensable su naufragio. Era casi impensable porque este barco no se hundió porque no tuviera los sistemas de seguridad apropiados, sino que el que lo diseñó de tal manera que aunque hubiera una calamidad muy grande, el barco no se hundiera. Aunque el barco golpeara de frente con una roca, estaba diseñado para que no naufragara. O sea, el Titanic hubiera podido venir a toda velocidad y darse contra una roca de frente, y sí le hubiera hecho un boquete, pero no se hubiera hundido. A tal punto eran los sistemas de seguridad que tenía, que hacía casi impensable que se hundiera. En el año 1912, 4 días después de zarpar de Inglaterra rumbo a Nueva York, chocó el barco no de frente, sino lateralmente con un iceberg,
como dirían aquí un iceberg, pero con un iceberg. Un iceberg es como una especie de isla de hielo que flota en el océano a la deriva. No es una isla que está estática, sino que se está moviendo por el mar. Es como un cubo de hielo en un vaso con agua. Es grande, es cortante, es duro como la roca y cortante como una navaja. Pero no está quieto, sino que se está moviendo de un lugar a otro. Por esas razones que cogió por sorpresa a los ocupantes del Titanic. Había un iceberg que se movía en el Atlántico Norte y no chocó al Titanic de frente, pero lo chocó de lado. Y esto hizo colapsar los sistemas de seguridad del barco y provocó su sepultura a casi 4,000 metros de profundidad en el lecho marino. Casi 4 kilómetros de profundidad. Hoy en día está sepultado el Titanic. Según las instrucciones de Thomas Andrews, quien proyectó y construyó el barco, el Titanic debía tener 48 botes salvavidas. 48 botes salvavidas. Pero J. Bruce Ismay, el propietario del Titanic, rechazó la idea de los 48 botes junto con otras personas, porque la ley de aquel entonces les permitía incluir menos botes que 48. Aunque Thomas Andrews, el diseñador del Titanic, dijo que necesitaban 48 botes salvavidas, finalmente solo se dispusieron 12 botes. Aproximadamente 1,500 personas murieron hace como 100 años atrás en el naufragio del Titanic. Pero aquí viene lo que me llamó la atención de la historia de este barco, y es que las 1,500 personas no murieron en sí por el hundimiento del barco, sino por la falta de botes salvavidas. Porque ciertamente el barco no se hundió en segundos, sino que dio varios minutos y tal vez más de una hora para evacuar todo el barco. Y si tan solo, como había dicho Thomas Andrews, hubieran estado los 48 botes, todos los ocupantes del Titanic se hubieran podido salvar. Y tan solo recordaríamos la historia del Titanic como un gran susto, nada más. Si fue un gran susto, un gran choque contra un iceberg, pero nadie murió, nada pasó. Pero por la falta de botes salvavidas para evacuar la nave, incluso los que estaban al mando del Titanic tomaron la decisión de encerrar bajo llave a gran parte de los pasajeros de tercera clase, solamente para que no pudieran salir a la cubierta a abordar los pocos botes disponibles. Es decir, ya se dieron cuenta que no iban a alcanzar los botes y determinaron coger una habitación, por decirlo así, cerraron con llave, como quien dice, que no salgan a buscar botes porque no hay. Y allí los encerraron a sabiendas de que iban a perecer. Para agravar el mal, botes con capacidad de aproximadamente 30 personas o un poco más solo fueron ocupados con 10 personas. Es decir, ya en los 12 botes
ya no cabían todos los pasajeros, pero para agravar el mal no los llenaron a su máxima capacidad, sino que algunos los mandaron casi medio vacíos, con la cual todavía la pérdida humana fue mayor todavía. Y aunque los barcos tenían capacidad para 30 y pico de personas, algunos salieron con solo 10, pero cuando salió el 11º bote, eran 12, el número 12 no alcanzó a salir. Pero cuando salió el bote número 11, ya por la desesperación y la presión, aunque solo le cabían 30 y pico de personas, el último bote salió con más de 70 personas, a punto también casi ya de hundirse, tratando de rescatar la mayor cantidad de gente posible. Y la multitud que quedaba en el barco Titanic, mientras que este se hundía, se agolpaba desesperadamente tratando de abordar otro bote o de bajar a alguien de ese bote, pero fueron obligados a quedarse a bordo del barco, que ya se partía en dos y se levantaría como un edificio y se hundiría, produciendo un remolino mortal que absorbería a todos los pasajeros de la nave. Nos hace considerar esto, ¿no? Por eso Dios dice: mejor estar en la casa del luto que no en la casa del banquete. Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? ¿Qué hubiera hecho usted donde hubiera estado en la zona de los tripulantes de tercera clase y usted hubiera sido uno de los que hubieran dejado encerrado bajo llave, sin siquiera la posibilidad de salir del barco, aunque sea para tratar de nadar por unos segundos a ver si alguien lo rescataba? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ahí? Todos nos ponemos a pensar: ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros cuando estamos en la cubierta del barco, pero los botes no alcanzan para que todos abordemos? ¿Qué hubiéramos hecho, como sucedió en la historia del Titanic, que hubo esposos que en ese momento se tuvieron que separar? Solamente abordaban mujeres y niños, y los esposos tenían que quedarse esperando qué iba a pasar. Incluso matrimonios que estaban esperando sus bebés, tuvieron que separarse. Subió la mujer al bote embarazada y el hombre se tuvo que quedar. ¿Qué hubiéramos hecho en esa situación? Hermano, hoy en día nos estremece la tragedia del Titanic todavía, y deberíamos poner en nuestro corazón que lo impensable puede ocurrir en cualquier momento, porque no se pensaba posible que el barco se hundiera. Pero lo impensable, lo que nunca ha sucedido, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Y sabe qué? Sería bueno para ese momento tener los salvavidas adecuados y suficientes para salir bien librados de ello. Porque recuerde, el título del mensaje de hoy es: sed salvos. La diferencia fue en los botes salvavidas que había disponibles. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá. ¿Cuántos pueden decirle a su vecino: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Y dice la palabra de Dios: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A diferencia de otras tragedias en donde sorpresivamente llegó la calamidad y las víctimas no tenían suficientes recursos de salvación, para el día establecido que se llama el día del Señor, que no sabemos cuándo será, pero seguro que llegará, el mismo Señor
ha dispuesto recursos suficientes para que todo ser humano pueda salvarse. Nadie está alejado de estos recursos, ni está siendo obligado a sufrir las consecuencias mortales de ese día. Antes bien, a día de hoy, antes de que esa calamidad llegue, se está facilitando las llaves para que todo aquel que esté encerrado pueda salir y ser salvo. Y se está haciendo un llamado a toda criatura para que goce de los beneficios de esta salvación. Y como que hay una voz que dice: vengan todos los que quieran subir a los barcos salvavidas. Aquí hay suficientes barcos, aquí hay suficiente espacio. Solamente tienen que venir y abordar los botes. A pesar de que todo está dispuesto para ser salvos, muchos hombres y mujeres, niños y ancianos, ricos y pobres, están muriendo en el pecado. Muchos están sufriendo las consecuencias corporales y espirituales del pecado, porque el pecado no solamente tiene consecuencias para la eternidad, pero también tiene consecuencias para este tiempo. Y si son graves las consecuencias de este tiempo, cuánto más serán graves las consecuencias eternas del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Personas están muriendo en incredulidad, en idolatría, en mentira, en avaricia, en envidias y en pleitos. No solamente por eso tendrán que pagar consecuencias eternas, pero también están sufriendo las consecuencias en este tiempo. Personas están muriendo en pasiones sexuales desordenadas y en homosexualidad. Y no solamente van a tener que pagar las consecuencias en la eternidad, pero también las consecuencias de este tiempo. ¿Qué es el SIDA? Son las consecuencias de este tiempo. Pero si las consecuencias, no solamente para los homosexuales, pero para todo aquel que vive en promiscuidad, pero si las consecuencias de este tiempo son drásticas, son severas, ¿cuánto? Eso solamente es un anticipo de las consecuencias eternas. Personas están muriendo en borracheras, en drogas, en homicidios. Hogares están muriendo. Padres e hijos están muriendo. Y le voy a decir, esto de morir cuando hay posibilidad de vivir no es aceptable, ni siquiera cuando los recursos escasean. Pero mucho menos es aceptable cuando los recursos de salvación abundan. Porque dice la palabra de Dios: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, aunque haya mucho pecado, hay más posibilidades de ser salvos. Morir no tiene sentido cuando el mismo Jesucristo Dios dice, Isaías 45:22, Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Como hubiera sido en el naufragio del Titanic,
un capitán de esos que se parara frente a la gente y le dijeran: vengan, 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 aquí tengo la salvación para ustedes. Pero no fue así, porque los recursos del hombre son limitados, porque no tenemos la manera de suplir lo que cada uno necesita. Pero hoy en día, hermano, no tiene sentido que nadie muera cuando el que está parado diciendo: mirad a mí, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que tiene botes de sobra, es el que tiene recursos de sobra. Y Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando el Señor Jesucristo creó este universo, cuando Él creó esta tierra, Él se aseguró de que aunque este mundo naufragara en el pecado, hubiera suficientes botes salvavidas para que todo aquel que quisiera salvarse pudiera hacerlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie en este mundo se va a naufragar o a perder por lo que murieron aquellas 1500 almas en el Titanic, que fue por falta de botes salvavidas. Sino que el Señor Jesucristo dice: he aquí, yo les doy a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La cruz de Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo fue levantado en alto en aquella cruz como una señal para atraer a todos los hombres a Él para salvación. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el reino del Señor Jesucristo hay suficiente espacio para acoger a todo ser humano que desee ser salvo. Allí en el Titanic solamente se decía: suban mujeres y niños. Pero en la casa del Señor Jesucristo, Él está diciendo a los hombres: hay espacio para ustedes. A las mujeres hay espacio para ustedes. A los niños, a los ancianos, a los ricos y a los pobres. Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé, aleluya, lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso para salvar a todo ser humano, sea americano, sea africano, sea asiático, sea europeo. Como dice Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, la salvación, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:28: venid a mí todos. Qué bueno esa palabra. ¿Por qué no le dice a su vecino: todos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno saber eso. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Sed salvos
Nadie tiene que perecer. Nadie tiene que estar contagiado de SIDA. Nadie tiene que llorar por problemas en el hogar. Nadie tiene por qué ser abandonado por su esposo o esposa. Nadie tiene por qué tener problemas con sus hijos o con sus padres. Nadie tiene por qué sufrir las consecuencias del alcohol, ni de las drogas, ni de la falta de empleo, ni de la falta de documentos, porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nadie tiene que perecer en este barco espiritual. Nadie tiene que quedarse encerrado bajo la cubierta del barco para morir allí ahogado. Nadie tiene que ver los botes salvavidas que salen mientras que él se queda en la cubierta del barco. Nadie tiene que quedarse en ese barco mientras que se parte en dos o se levanta como un edificio, ni se hunde, ni hace un remolino, ni mucho menos mientras que está enterrado a 4,000 metros bajo la profundidad del mar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Y esta me gusta: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, de nuestro gran Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le dice el apóstol Pablo a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Hay peligro de muerte? Sí. Pero también tenemos los recursos de salvación. ¿Habrá alguno aquí que desea aprovechar esos recursos de salvación que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ha provisto para toda la humanidad? ¿Quién quiere aprovechar esos recursos? Levante la mano. ¿Hay alguien que quiere morir en este mundo a causa del pecado? ¿Hay alguien que quiere tener problemas con su esposo o su esposa? ¿Hay alguien que quiere padecer las consecuencias de la drogadicción aquí? ¿Hay alguien que quiere padecer las consecuencias de una enfermedad mortal por transmisión sexual? ¿Hay alguien que quiere sufrir la muerte por enredarse en negocios ilícitos? Nadie. Ahora, ¿cuántos quieren aprovechar los recursos de salvación que Él nos da, que Jesucristo nos da? Levante su mano si usted quiere. ¿Cuántos quieren aprovechar? Si usted, ¿por qué no pasa aquí delante si usted quiere aprovecharlos? Pase aquí delante, pasemos todos. O alguien no quiere aprovecharlos, pero pase con la mano levantada. Mi pregunta aquí: ¿habrá alguno aquí que desee vivir? ¿Cuántos desean vivir? No solamente en esta tierra, pero por toda la eternidad. ¿Habrá alguien aquí que desee vivir y no morir física y espiritualmente a causa del pecado? Mantenga su mano levantada si usted quiere vivir. ¿Habrá alguno, hermano? Porque el que dijo que venía por primera vez y vino, dijo que Él volvería. Entonces mi pregunta es: dice la palabra de Dios, lo leíamos ahí, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá. Ya está anunciado, pero dice como ladrón en la noche.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Habrá alguno aquí que desee estar preparado para el día del Señor? Si eso es así, mantenga su mano levantada. Pues manteniendo su mano levantada, es importante entender esto. Antes de que Pedro les dijera: sed salvos de esta perversa generación, como leíamos al principio, antes de él decir sed salvos, él nos dio la clave para abordar los botes salvavidas. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si usted desea aprovechar estos recursos que Dios nos da, mantenga su mano levantada, por favor. Usted desea aprovechar estos recursos. Si usted desea hacerlo, debe ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, pero no en otro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos quieren hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos quieren hacerse bautizar en el nombre de Jesús? ¿O cuántos están pensando que necesitarían hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesús? Es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Es mejor estar esta tarde aquí que en cualquier centro comercial de Barcelona. Es mejor estar aquí que en cualquier playa. Es mejor estar aquí que en cualquier pista de patinaje, que en cualquier fiesta, que en cualquier reunión. Es mejor estar aquí, porque aquí estamos considerando nuestra situación delante de Dios. Juan 10:27 dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El problema no es que hoy no hayan botes salvavidas, sino que el problema es que hay muchos que no están oyendo la voz de Dios que está diciendo: ven, 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 aborda, ven. Este mundo se está hundiendo en pecado y en maldad, pero hay la voz de un capitán y más que un capitán, de un rey que está diciendo: venid a mí, venid a mí. ¿Por qué tenemos que perecer cuando hay suficientes recursos de salvación? ¿Cuántas personas en aquel barco hubieran deseado tener la oportunidad que nosotros tenemos? Tan siquiera un bote más, tan siquiera unos recursos más para poder ser salvos. Ellos tenían el deseo, lo que le hacían falta eran los recursos. Y nosotros tenemos los recursos, lo que nos hace falta es el deseo. Pero ¿cuántos tienen deseo? Aleluya. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Como dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entre tanto que se dice hoy, entre tanto que se dice hay recursos de salvación en el nombre del Señor Jesucristo.